Bueno, entonces, continuando con las clases de nuestro curso de Derecho Procesal 2, Derecho Procesal 1, perdón, vamos a continuar con los medios de prueba. Pero antes, como hubo algunas consultas al respecto, voy a aclararles, y se vincula con la tarea que ustedes tienen pendiente, vamos a aclarar una vez más los momentos de la prueba. Estos momentos dicen relación con todos los medios de prueba. Y vamos a utilizar la terminología de un procesalista colombiano, que es de los procesalistas de habla hispana, seguramente el que ha trabajado, uno de los que ha trabajado más, el derecho probatorio, que es David Echandía, un colombiano. Echandía lo que decía era que habían 5 momentos de la prueba. El primer momento es el momento del ofrecimiento de la prueba. Luego él hablaba de un momento intermedio que nosotros no lo vimos así hasta ahora, pero para qué, ya que vamos a... ¿Se corta? ¿Me dicen? ¿No? Profe, creo que alguien tiene el micrófono abierto, por eso se le entrecorta. Yo no veo acá, a ver, vamos a ver. Yo silencio todo. Ahí está. Ahora ustedes sí me oyen a mí, ¿verdad? Entonces, Davis Echandía decía que la prueba tenía algunos momentos. El primer momento es el momento de ofrecimiento. ¿Qué es el momento de ofrecimiento? El momento donde, en principio, las partes, y solo las partes, luego vamos a ver que este principio tiene una excepción, cuando veamos la iniciativa probatoria del tribunal, ofrecen al juez, presentan al juez, despliegan su carga de ofrecer prueba, presentan al juez aquellos medios de prueba de los que quieren valerse para sostener la verdad de sus afirmaciones. Pero todavía cuando lo hacen, no tienen claro cuál será el objeto de la prueba, porque no se ha definido. De hecho, el actor en nuestro sistema, donde la carga de la afirmación y la carga del ofrecimiento de prueba coinciden en el mismo momento en la demanda, el actor cuando ofrece prueba, se cuida de ofrecer prueba de todas sus afirmaciones, porque no sabe cuáles van a ser controvertidas y cuáles no. Todavía no tiene idea. El demandado, de alguna manera, sí juega más a cartas vistas cuando ofrece prueba, porque ya sabe cuáles son los hechos que ha afirmado el actor, y como él mismo está contradiciendo, sabe, ya tiene una ventaja, si se quiere, en el sentido de que ya sabe o puede presumir cuál será el objeto de la prueba que se va a definir. Entonces, el momento natural del ofrecimiento de prueba en nuestro sistema y en muchos sistemas es coincidente con el momento de la afirmación. El momento del ofrecimiento de la prueba suele coincidir con la etapa de proposición. Demanda, contestación, reconvención, demanda del tercero interviniente, citación de garantía, contestación del citado en garantía. Todos esos mismos eventos que habíamos visto que modificaban el objeto o que delimitaban el objeto. Excepcionalmente, existe en el código otros momentos que pueden identificarse como momentos del ofrecimiento de prueba. Uno de ellos es la posibilidad de la denuncia de hechos nuevos. Los hechos nuevos son acontecimientos de la vida fenoménica con influencia en el derecho denunciado por las partes. Un segundito, un segundito. Disculpen. Y estos hechos nuevos, como son invocaciones fácticas, pueden requerir prueba. De hecho, salvo que el hecho nuevo no sea discutido o controvertido por la otra parte, va a requerir prueba. Entonces, la denuncia de hechos nuevos es otro momento que puede conjugar el ofrecimiento de prueba. Y habíamos dicho que los hechos nuevos son ajenos a la etapa de proposición y que
existe en nuestro sistema, en el proceso ordinario, una barrera infranqueable para su denuncia, que es la audiencia preliminar, para aquellos que hayan acontecido entre la etapa de proposición y la audiencia preliminar. Luego, en primera instancia, se pueden denunciar los acontecidos luego de la audiencia preliminar hasta la conclusión de la causa, que luego vamos a ver qué momento es ese, y también existe la excepcional posibilidad de la denuncia de algunos hechos nuevos regulados en el recurso de apelación, que vamos a estudiar cuando estudiemos recurso de apelación. Ya no se podrán invocar hechos en la etapa de casación. Y si no se pueden invocar hechos, no se puede hacer prueba. Existe otra posibilidad de ofrecimiento de prueba, que ya no es la de los hechos nuevos que acontecieron luego de la etapa de proposición o que fueron conocidos luego de la etapa de proposición, que es el supuesto del ofrecimiento de prueba por la aparición en el mundo fenoménico de una prueba que antes no existía o que no se conocía. Supónganse que aparece un documento que redacta el demandado donde reconoce alguna de las cuestiones que el actor le está planteando, y entonces el actor toma conocimiento de la existencia de ese documento que el demandado firmó con un tercero en otro momento, en una etapa posterior ya de la etapa de proposición, y entonces lo consigue el documento y lo ofrece como prueba superviniente. Ahí ya no es el hecho nuevo, sino la prueba de un hecho viejo recién aparece en el mundo fenoménico. Y eso también se puede ofrecer. Otra posibilidad que de pronto es a los que refería Martirena, que ahora pensando, creo que estoy entendiendo a lo que ella consultaba, otro momento que tiene que ver con el ofrecimiento de prueba es lo que se conoce como el ofrecimiento de la contraprueba. Imagínense que A dice una cosa, A actor dice una cosa, B dice que A es imposible invocando algo novedoso, invocando un hecho impeditivo. No, si A dice una cosa y B dice no es cierto, no hay posibilidad de contraprueba. Habrá que ver la prueba que yo ofrecí en la demanda para ver si logro acreditar el hecho controvertido. Pero si A dice una cosa y B dice, no es cierto porque no era A, era C, sobre ese C, que es un hecho innovativo, impeditivo del hecho invocado por A, es posible que A haga contraprueba. Y esa contraprueba puede ser ofrecida en el proceso ordinario en la audiencia preliminar. Es un límite muy delgado entre si el actor está mejorando la prueba que falló cuando demandó o si realmente está haciendo contraprueba. Pero esta es una cuestión difícil incluso de identificar para los profesionales con mucha trayectoria y hay un límite muy delgado, pero lógicamente es posible. Y seguramente a eso se refiere Aval cuando dice que en la audiencia aparece un momento para que se pueda ofrecer contraprueba, supongo. Después cuando usted, Martirena, me mande, veremos. Luego de la etapa de ofrecimiento... Está ahí en el chat, por las dudas. Bueno, a ver. Pero, a ver, para no cortar el hilo, lo vemos al final, ¿ok? Luego de la etapa de ofrecimiento, vamos a tener lo que el profesor Davis Echandía llamaba, el maestro Davis Echandía llamaba la etapa de impugnación de la prueba. Etapa que nosotros la habíamos soslayado, pero ahora ustedes ya, como conocen algunos medios, pueden entender. Fue lo que vieron la clase pasada con el profesor Siagi cuando hablaron de la tacha de falsedad del documento, cuando hablaron de cómo se ejercía la defensa respecto de la falsedad ideológica. Es cuál es el momento en que debo resistir la prueba que me plantea el otro, no por su valor convictivo, sino por aspectos formales de esa prueba, ¿no? Por la inadmisibilidad de esa prueba, por la falsedad de esa prueba. ¿Cuándo lo puedo hacer? Bueno, el momento de impugnación de la prueba. La verdad es que para los documentos está el régimen que les explicó Siage, pero para los demás medios de prueba no existe una regulación tan específica, pero debería regir un principio de actuar en la primera oportunidad. Por tanto, razonablemente el demandado
debería pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba del actor cuando contesta la demanda. Respecto a la documental, eso está así previsto. Me refiero a los demás medios de prueba. Y el actor debería, por lo menos, cuando comparece a la audiencia preliminar, pronunciarse o quejarse sobre la admisibilidad de algún medio de prueba ofrecido por el demandado. Sin embargo, como no existe una norma en tal sentido, es posible decir que hasta el instante previo a que el juez haga el control de calificación de la prueba, es posible que las partes intenten impugnar la admisibilidad de los medios de prueba de la otra parte. O sea que etapa de ofrecimiento, vimos que hay distintas hipótesis, la regular, hipótesis más excepcionales. Etapa de impugnación, para la prueba documental está claramente prevista cuál es la etapa de impugnación, ustedes lo vieron en la clase pasada, pero en general no hay una regulación, podría pensarse que es en la primera oportunidad, pero podría ser planteado durante la audiencia preliminar antes de que sea agregada definitivamente la prueba. Marta, dígame. Pero yo le pregunté justamente eso porque no sabía dónde incorporarlo, la tacha de falsedad, el artículo 172, y le pregunté si podía entonces entrar dentro de la producción y me dijo que sí. Entonces, ¿no? Bueno, no recuerdo, pero ahora estamos hilando más fino en los momentos y yo les estoy enseñando el momento de impugnación de la prueba. Porque me acuerdo porque no sabía dónde incorporarlo bien y era como cuando, por eso mismo el 172, entonces como era una forma de impugnar, justamente porque era esa duda que tenía dónde lo podría incorporar, y ahí me dijo que sí. Ciertamente es dudoso, yo lo podría en la etapa de impugnación. Un detalle, Alejandro. Sí. ¿Cómo andas, Alejandro? Adelante, adelante. Bien. Lo que pasa que dentro del concepto de producción, que es tan amplio, me parece que no hay inconveniente para que la eventual impugnación entre dentro de dentro de esos diferentes momentos. La producción es lo que más cuestiones o actividades abarca. Claro, de hecho, por ejemplo, es claro no colocarlo mal. Por ejemplo, bueno, pero eso es lo que menos importa, digamos. Lo importante es que usted sepa que existe la posibilidad de impugnar la prueba. Por ejemplo, en la prueba testimonial hay una posibilidad de impugnación inicial antes de la audiencia y quejarse, ¿no? Este testigo no, por esta o por aquella razón, pero en realidad la ley, por ejemplo, por superar el número máximo de testigos, sería en la audiencia preliminar, o sea, ahí al inicio. Pero, por ejemplo, si el testigo miente, la impugnación que se hace del testigo es mediante preguntas o denuncias de su sospecha durante la producción. Ahí coincide. Y todo tendiente a cuál va a ser la valoración que se va a hacer de ese testigo. Obviamente que esta clasificación es una clasificación doctrinal para entender el tema, pero las cosas no se dan como en comportamientos estancos. No, está bien, está perfecto, es muy interesante que traten de comprender todo. Bueno, luego de la etapa de impugnación, que muchos autores no la señalan así, por ejemplo, creo que el profesor Alejandro Abal no habla de la etapa de impugnación, si mal no recuerdo, y obviamente va a estar incluida dentro de la etapa de producción. Pero si vamos a la tecnología de Davis Echandía, que es quien yo sigo en este tema, pero que no pasa nada si uno lo clasifica de otra manera, eso es lo que menos importa. Luego este profesor nos dice que está la etapa de calificación de los medios de prueba, que otros autores llaman admisibilidad de los medios de prueba, y que ya habíamos visto que preferíamos nosotros el término calificación porque admisibilidad se confunde con una de las especies de la calificación. La calificación es el control que hace el juez respecto de todo medio de prueba ofrecido, respecto de que el medio no sea manifiestamente impertinente, manifiestamente inconducente, manifiestamente innecesario, o que se trate de prueba inadmisible, es decir, prueba ilícita o contraria al ordenamiento jurídico, o prohibida, o extemporánea, o ilícita por extemporánea. Naturalmente, este momento suele coincidir con un momento de la audiencia preliminar, que se produce luego de que se fijó el objeto de la prueba, que se sabe qué hechos tienen que probar, entonces el juez se pone a mirar los medios de prueba que han ofrecido. Pero ¿saben qué? Como el ofrecimiento de prueba se puede dar en otras etapas, ese control puede darse en otros momentos.
Si se ofreció un hecho nuevo luego de la audiencia preliminar, ese control se va a hacer luego de escuchar a la otra parte y antes de decidir admitir o no el medio de prueba. Y ese mismo control, además, es dable de que se haga en la sentencia definitiva, cuando antes de ingresar al momento lógico de la valoración, el juez dice, bueno, en aquel momento yo no dije que era manifiestamente impertinente, pero la verdad que ahora que escuché todo el testimonio, que vi todo el peritaje, no tiene nada que ver, y la declaro impertinente en la sentencia. Porque habíamos visto que en realidad todos esos conceptos correspondían en realidad a una categoría muy próxima a la de... En ese caso no sería manifiesta, Doc. No sería manifiesta, exactamente. En otros regímenes, en regímenes absolutamente garantistas, este control típicamente de gestión procesal previo no existe. Y en alguna medida es una novedad del Código General del Proceso que luego se difundió por el resto de Latinoamérica. Yo no sé si ustedes Profesor, tienen... Sí, adelante. No entendí cuál es el otro momento. Dijo antes de la sentencia definitiva y anterior dijo algo, pero no escuché bien. Los momentos que vimos hasta ahora es ofrecimiento, vimos impugnación, y ahora estamos viendo el momento de calificación. Sí, dígame. Sí, dentro del momento de calificación dijo que se podría hacer ese control antes de la sentencia definitiva, y dijo otra que no lo escuché. Ahí va. Ese control naturalmente se realiza en la audiencia preliminar, ese es su momento. Pero como pueden haber ofrecimientos fuera de la etapa de proposición, cada vez que hay un ofrecimiento se va a producir ese control. Cada vez que hay un ofrecimiento va a haber oportunidad de impugnación y luego va a haber control de calificación. Y a su vez, como el control de calificación puede reiterarse en el momento del dictado de la sentencia definitiva. Por ejemplo, el juez, no en todas las hipótesis, pero claramente en la hipótesis de improponibilidad. La prueba no era manifiestamente improponible, entonces la acepté, la recibí, pero ahora me doy cuenta que era improponible. ¿Comprendió? Sí, gracias. Bueno, nada, por favor. El siguiente momento es el momento que generó alguna duda y que por el que estamos hablando ahora, al que se refiere Davis Echandía, que es el momento de la ordenación de la prueba. ¿Qué sucede? Lógicamente, cuando el juez califica la prueba no es impertinente, no es manifiestamente no es ilícita, es decir, no es inadmisible, no es manifiestamente impertinente, no es manifiestamente inconducente, no es manifiestamente innecesaria, lógicamente resultó admitida, resultó incorporada. Pero este profesor colombiano, y a mí me parece muy útil su deslinde, hace un deslinde de este momento. Y dice, bueno, una cosa es la calificación, está admitida. Pero ahora, antes de ingresar realmente en la producción, lo que vamos a hacer es ordenarla. Es decir, establecer los procedimientos que vamos a seguir para producir la prueba. Alguien podría decir que la ordenación es parte de la admisión y alguien podría decir que la ordenación es parte de la producción. Sin embargo, él identifica este momento, que el código no nombra en ninguna instancia, digamos, identifica este momento que es la ordenación. Entonces el juez cita a los testigos, señor, ¿usted asume la carga o el testigo tiene que ser convocado? Ahí estamos en la ordenación. Los oficios van a ser diligenciados con tanto plazo y se los va a llevar las partes o lo va a hacer el alguacil de la sede. Estoy tirando cualquiera, digo, pero estoy explicando. Los testigos... Vendrían a ser como que las tareas no le escucho. ¿No? Como el tema de mandar oficio, eso más administrativo, ¿no? Para mí está tan adentro de la producción que no lo puedo distinguir. Bueno, como que me parece que... Algunos lo ven dentro de la producción, pero otros lo ven dentro de la admisión. La admisión es como un momento lógico, esta prueba entró, ahora, ¿cómo la vamos a producir? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿En qué fechas? ¿Bajo qué mecanismo? A veces la ley, vamos a ver ahora con la prueba pericial, da algunas opciones que hay que tomar. Y el juez la admitió, ok, vamos a hacer el peritaje. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la ordenación, que es distinto a cómo lo hacemos, que eso es la producción. Admito, digo cómo y luego lo hago. Perdón, Alejandro, tal vez, perdón. Cuando adelante, ¿quién habla?
Victoria Tabaso habla. Ah, Victoria, no te veía, perdóname. ¿Cómo andás? Decime. Que tal vez cuando demos la audiencia preliminar queda un poco más claro también poder distinguir. Claro, claro. Falta capaz que es. Claro, ahí va a ser más fácil. Pero es cierto que algunos autores no hablan de ordenación, ¿ok? Pero nosotros en clase preferimos sí porque tiene utilidad para aprender. Para distinguir que una cosa es que controlo, hago la calificación, la admití, ok, pero con eso basta, queda ya frisado ahí cómo se va a hacer, ¿no? El juez tiene que decir cosas de cómo se va a hacer y después tiene que hacer. Luego de la etapa de ordenación, y en la etapa de ordenación puede darse debate con el juez. Hay algunos derechos procesales de las partes que pueden ejercer. Hay contenido decisorio, no es simplemente administrativo, como usted decía, no, hay cuestiones decisorias importantes. Por ejemplo, ¿quién va a ser el perito? ¿Cómo lo seleccionamos? Que puede parecer algo material, que usted llamó administrativo, pero que puede tener mucha influencia en el resultado de la prueba. Luego venimos a la etapa de producción de la prueba, que otros autores llaman etapa de diligenciamiento. Esa es la etapa donde se van a realizar los actos procesales probatorios, donde se va a llevar a cabo la actividad probatoria, se va a escuchar a los testigos, se va a agregar la contestación del oficio, se va a agregar el documento nuevo, se va a a leer el informe pericial y oír al perito, se va a ir a inspeccionar, ahora que vimos en la prensa, la casa de salud en estado calamitoso. Esa es la producción de la prueba, el diligenciamiento. Diligenciamiento evoca a realizar un trámite, voy a hacer una diligencia, voy a diligenciar la prueba. Y luego viene la etapa de valoración. ¿Qué es la etapa de valoración? Son los actos procesales por los cuales las partes, la valoración es introspectiva, es interna, es un razonamiento, pero se expresa por medio de actos procesales de parte que le indican al juez cuál consideran ellos que es el valor convictivo al que se ha arribado por esa prueba, aplicando unos criterios que se llaman criterios de valoración de la prueba, que vamos a estudiar luego. Que uno se llama la sana crítica, otro la libre convicción, y otro la prueba tasada. Profe, se le está entrecortando. Ah, bueno, vamos a ver si logramos cambiar ahí la red, como siempre nos pasa. ¿Puede volver a repetir? Sí, cambio la red y repetimos porque es un problema que a veces sucede acá en mi casa. Bueno, en la valoración, dijimos que estábamos en la etapa, se cortó, estábamos en la valoración de la prueba. La valoración de la prueba es una actividad introspectiva, es el razonamiento que hace el juez acerca de cuál es el valor convictivo de la prueba, que luego expresa en la motivación en los argumentos de hecho de la sentencia. Lo expresa motivando la sentencia. Pero la etapa de valoración también comprende el análisis que hacen las partes respecto del valor convictivo que creen al que se ha llegado sobre la prueba, qué hechos se han confirmado, o qué alegaciones de hecho, como decía Alejandro la otra vez, qué alegaciones de hecho se han confirmado y qué alegaciones de hecho no se han confirmado, y las consecuencias de esto conforme a unas reglas que se llaman criterios de valoración de la prueba, que ya les adelanto, son el criterio de la libre convicción, el criterio de la prueba tasada y el criterio de la sana crítica, que vamos a ver después. Y también en esta etapa, que a veces se confunde, que para mí no forma parte de la valoración, pero generalmente se estudia allí, también se hace un análisis de aquellas invocaciones de hecho que no pudieron ser confirmadas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Se descartan? ¿Se consideran falsos, mentira, no probados los hechos? ¿O hay alguien que sufre la consecuencia por no haberlo probado? Eso se llama las reglas de la carga de la prueba. O sea, primero operan las reglas de valoración de la prueba, y cuando hay vacío sobre los hechos que se pudieron confirmar y no, aparecen las reglas de carga de la prueba que dicen quién sucumbe en la existencia o no del hecho, que están predeterminadas. Tema que se vincula mucho con la iniciativa probatoria del tribunal que vamos a ver después. Y esos serían los momentos de la prueba, entonces. Ofrecimiento, impugnación,
calificación o admisión, ordenación, diligenciamiento o producción y valoración. Me interesaba mucho dejar esto en claro para que no tengan, para que aprendan, porque me parece que didácticamente tiene mucha importancia estudiarlo así, y por otra manera porque están ustedes involucrados en el ejercicio donde se les pide ese conocimiento previo. Existe, yo no lo voy a subir porque soy muy celoso del tema de los derechos de autor, pero también comprendo la situación en la que estamos. Pero los libros sobre el compendio de la prueba y la teoría de la prueba de Davis Echandía, claro, son libritos, están disponibles gratuitos en la biblioteca de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que ustedes pueden entrar, los bajan y ahí los ven. En la traducción de Alvarado, en la adaptación de Alvarado Belloso, que trata de adaptarlo al régimen argentino, porque el señor es colombiano. Y a partir de allí tiene algunas similitudes con nosotros. ¿Se entendió lo que es ordenación, que varios preguntaban? ¿Más o menos? ¿Sí? Muy bien. Vamos al tema que nos correspondía para hoy, que es, que veo que es el único que vamos a poder ver hoy, que es el tema de la prueba pericial. Y háganme acordar, antes de terminar la clase, que tengo que mirar lo que mandó a Martirena y hacerles un par de anuncios administrativos. A ver, ¿alguien sabe qué es la prueba pericial? ¿Es la que hay un perito? Es la que hay un perito. Sí, en verdad el artículo 177, con permiso, perdón. El artículo 177.1 establece que cuando se requiere el conocimiento de una persona especialista en algo, ya sea artísticamente, científicamente o demás, se le tiene que solicitar a ese individuo idóneo en el área, que es el perito eventualmente, para que dictamine a través de un peritaje, creo que se dice, las resoluciones que él considera, por lo que es una interpretación que se adaptan a los hechos. Muy, muy bien. ¿Alguien más? Yo. Adelante. También que es ordenado por el tribunal. Yo tengo un matiz ahí con la compañera, porque no siempre, o sea, si bien es un auxilio para el juez, es un medio de prueba que funciona como auxilio para el juez de hecho, también existen los peritos de parte. Entonces, en ese sentido, que no tienen la misma función decisoria que los que son auxiliares del tribunal directamente, pero también pueden ser aportados por las partes. Las partes pueden tener esa iniciativa de probar a través de un perito. En definitiva, por ejemplo, no sé, cuando hay pongamos el ejemplo de un muerto, el juez no es médico, no quiere saber de qué falleció el hombre, no es médico, no entiende del tema y se comunican con un médico especializado en el asunto para que determine y le haga la autopsia correspondiente para ver de qué falleció o qué fue lo que produjo la muerte. Digo, por poner un ejemplo bastante burdo y bastante grosero y bastante común también. Muy bien, Franco. Agrego además que obviamente son terceros, ¿no? Muy bien. En ocasiones, todos se han aproximado mucho a la idea. En ocasiones sucede que en el proceso existe un hecho que forma parte del objeto de la prueba que, o bien, para ser percibido, requiere de cierto conocimiento técnico, científico o artístico especial, que no es propio del juez. En ocasiones, sí, Franco. Acá hay una consulta que también puede venir al caso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el juez entiende, yo en este tema, con esta normativa, no
no la comprendo demasiado, voy a llamar a otro, obviamente, abogado, jurista, experto en el tema. Es decir, el juez puede eventualmente pedir un perito, llamémosle jurídico. ¿Puedo hablar? ¿Puedo contestarle al compañero o no? López, adelante. Bueno, en verdad, el artículo 177.1 establece que los peritos solo pueden verificar hechos. Abar lo dice en el tomo 4 también. Antiguamente existía una discrepancia acerca si el perito podría o no evaluar la normativa siendo un abogado. Actualmente eso está saldado. Pero lo que sí puede hacer un juez o el tribunal en este caso es solicitar mediante informe o jurisprudencia, colegios o demás, cuál sería la forma en que se debería eventualmente interpretar una normativa. Pero si seguimos estrictamente al artículo 177.1, la aplicación de un jurista al peritaje no sería muy apegada al articulado. Bueno, vamos un poquito para atrás, porque yo estaba tratando de definir la prueba pericial y después vamos a decir que es un problema chiquitito. Y que viene bien rumbeada la contestación que usted le dio. A veces en el proceso resulta que el juez puede tener dificultades para percibir, para conocer un hecho, porque para poder percibir o conocer el hecho, se requiere de cierto conocimiento técnico, artístico o científico. Y a veces, no solamente para percibir el hecho, a veces el problema no es solamente el de percibir el hecho, sino que en ocasiones, aunque el hecho pueda percibirse por cualquier persona media, no está en el conocimiento del jurista poder establecer las causas o consecuencias, las razones de ese hecho y sus consecuencias. Por ejemplo, un juez puede apreciar la humedad que está en una pared y puede darse cuenta que es una humedad. Toca, está mojado, la ve, huele a humedad, está dentro con la lógica y la experiencia, puede inferir que se trata de una humedad. Ahora el juez con su conocimiento podrá establecer con un grado de precisión razonable el origen de esa humedad. Probablemente no. ¿Podrá establecer con su conocimiento y con la lógica, con la experiencia, las consecuencias estructurales que eso puede dar lugar en el edificio? Seguramente no. En ese caso, no es que el hecho no se pueda percibir. Algunos dirán, bueno, no todo el hecho, porque hay cosas que forman parte del hecho. Es un problema de lógica, pero a los fines didácticos se suele distinguir entre pericia percipiente y pericia deducente. La pericia percipiente es aquella donde el juez lo único que necesita es que alguien le pueda transmitir el hecho. Imagínense que por alguna razón se necesita saber si en esta taza hay agua o agua pesada, que es otro líquido. Los dos se miran y son iguales. El juez se convoca a un perito en el proceso para que le diga lo que hay en la taza. No se le pide ni por qué hay eso en la taza, ni cuáles son las consecuencias de que eso esté en la taza. Solamente que le transmita un hecho que para poder ser percibido se requiere cierto conocimiento, en este caso científico o de pronto técnico, no lo sé. Imagínense que en un proceso donde, por ejemplo, de plagio de una obra musical, el juez necesita saber si eso es un acorde de 3 compasos o un acorde de 7 compases. Estoy diciendo seguramente una aberración musical, pero creo que pueden comprender. En ese caso, se llama a un perito simplemente para que escuche la música y le diga, porque el juez no puede percibir porque le falta el conocimiento técnico. Pero no se le pide al perito que diga si es igual a la otra canción o si no es igual a la otra canción. Ahora, si además de pedirle que diga que si eso es un compás o qué diablos es lo que se está escuchando, que también dé su dictamen acerca de si la canción A puede ser copia de la canción B, entonces la pericia ya es deducente. El perito no solo percibe,
sino que además extrae conclusiones causales o consecuenciales. ¿Se comprendió? La otra cuestión que se involucra antes de abordar el problema que ustedes señalaban, pero ¿qué pasa si justo el juez es químico, farmacéutico? Y en este caso de si hay agua o agua pesada. ¿Por qué tendrá que acudir a una pericia? Y se ha debatido acerca de eso y se concluye que sí, porque en realidad el juez debe dar a las partes la posibilidad del control de esas ideas técnicas o científicas que se van a aplicar probablemente en la sentencia. No basta que el juez internamente tenga algunos conocimientos sobre los que nunca se debata. Entonces no importa que el juez sea un especialista en la materia. Respecto de la prueba del derecho, como muy bien señaló Juan a la pregunta de Franco, las cuestiones que requieren prueba en nuestro proceso son las afirmaciones de hecho, no las afirmaciones de derecho. Y eso basta para decir, más allá de algún debate que existió en el pasado, y el argumento de texto que usaba Juan lo reafirma, basta para decir que no pueden haber pericias jurídicas. Sin embargo, podría haber algo parecido a una pericia jurídica, que es lo que se llama la información de derecho extranjero, que incluso hay tratados, donde muchas veces el juez nacional está, por las normas de tratados internacionales o por nuestras normas de derecho internacional privado de fuente interna, obligado a aplicar derecho extranjero y, por ejemplo, puede intentar que un experto le explique si esa norma jurídica está vigente o no, o cómo se aplica en ese otro país. Pero es en la acreditación de la existencia del derecho extranjero. Y ahí en realidad, si ustedes hilan fino, se está acreditando un hecho, no derecho. Luego el juez aplicará el derecho, es si existe o no el derecho. Es cierto que existen dictámenes técnicos en los que los jueces se apoyan, de actuarios, a veces asociaciones profesionales, que técnicamente no encartan en el medio de prueba que estamos estudiando, pero que en la vida real se ven y deberían verse menos de lo que se ven. ¿Quiénes ofrecen la prueba pericial? La prueba pericial, al igual que todos los otros medios de prueba, de regla, de principio, tiene que ser ofrecida por las partes. ¿Cuándo? Cuando las partes afirman un hecho que para ser percibido o para extraer consecuencias o causas de él, se requiere un conocimiento científico, técnico o artístico. Y debe distinguirse claramente el perito de otra figura que es el asesor de parte, a veces llamado perito de parte. Las partes tienen todo el derecho a ser asesoradas, a ser asistidas técnicamente por un artista, por un científico, por un técnico, con conocimiento, con experiencia, con nivel académico en la cuestión que se está debatiendo. Pero esos son expertos de parte cuyos informes, dictámenes, pareceres no son prueba pericial en nuestro sistema procesal. En otros sistemas procesales, sí. En nuestro sistema procesal, esos son asesores de parte. Y la eficacia de sus pronunciamientos suele ser considerada por nuestros jueces como alegaciones de parte, es decir, se consideran afirmaciones. Después vamos a ver que tienen algún valor marginal más que ese, en la etapa de impugnación de este medio de prueba. Es decir, los jueces no valoran, en principio, los dictámenes de asesores de parte, de los llamados peritos de parte. Yo realmente soy de los que no me gusta llamarle perito de parte, sin embargo, esa es la terminología que le da la ley 17.088, en la redacción dada por la ley 17.258,
que la ley 19, que en el texto del código está citada en el artículo 178, cuyo texto incorpora la ley 19.090 al Código General del Proceso, cuando dice que los peritos del Instituto Técnico Forense, peritos que generalmente actúan en la órbita penal, en la órbita de violencia doméstica, de infraccional adolescente y de niños en estado de necesidad de ser amparados, se dice que ellos no pueden ser peritos de parte, no pueden ser contratados como peritos por las partes para ser asesorados. Sí pueden ser peritos judiciales, para no confundir los roles de asesor de parte y científico, técnico o artista, artista no sé si hay, creo que no, de un órgano que tiene que mantener cierta lejanía con los intereses de las partes, como es el Instituto Técnico Forense, auxiliar principalmente de la justicia penal. Franco. En ese particular yo creo que quizás me había equivocado con el concepto, porque, y también me genera una duda, porque por un lado decís que la prueba pericial la tienen que aportar las partes, pero me hago un entrevero ahí con los propios peritos de parte. Me gustaría que vuelva a repetir sobre la diferencia más o menos entre unos y otros. Lamentablemente el término perito de parte existe, sería bueno que no existiera porque es lo que causa la confusión. Los mal llamados, a mi modo de ver, peritos de parte, lo que son auxiliares, asesores técnicos de las partes, cuyos dictámenes o informes o declaraciones suelen ser considerados por nuestra jurisprudencia como alegaciones de las partes. Es decir, es lo mismo que la parte dijo en el escrito que lo que dice su experto. Porque no cuentan con los dotes de ajenidad, imparcialidad e independencia que tienen los peritos respecto de las partes. Sin embargo, los peritos son, en principio, son designados siempre por el juez y en principio, luego vamos a ver que solo en principio, ofrecidos por las partes, las pruebas periciales, y no los peritos, salvo un caso excepcional, en cuyo caso, sí, este señor va a estar dotado, o se presume que va a estar dotado de independencia, de imparcialidad y de ajenidad, y su dictamen sí es prueba pericial. Toda su actividad es prueba pericial, no solamente su dictamen. Vamos a ver que, en principio, por cada objeto de prueba, por cada punto de prueba, las partes no pueden ofrecer más que un peritaje. Eso quiere decir, como a veces se repite, las partes solo pueden ofrecer un peritaje en el juicio. No, 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 es por cada punto de prueba. Si en un juicio hay una cuestión económica que tiene que ser analizada por un economista y una cuestión física que tiene que ser analizada por un físico nuclear, van a haber dos peritajes. Pero lo que pasa es que uno va a referir a un punto de pericia y otro va a referir a otro punto, a subobjetos del objeto de la prueba, o a hechos que requieren confirmación según cómo se haya definido el objeto de la prueba. Sin embargo, vamos a ver que para las partes existe la posibilidad, que para mi caso es un derecho subjetivo perfecto, otros autores no lo ven así, de solicitar un segundo peritaje en el supuesto de que impugnen la pericia, aspecto que vamos a ver seguidamente cuando avanzamos respecto del ofrecimiento. El código, en el artículo 172.2, es en uno de los casos donde se refiere expresamente a la iniciativa probatoria del tribunal y señala que el tribunal puede disponer de oficio la práctica de prueba pericial cuando considere que procediere, cuando a su juicio procediere. Es decir, el juez no nos dice, la ley no nos dice cuándo el juez puede disponer una pericia de oficio y cuándo no, nos dice cuando considere a su juicio que procediere. Aquí cabrían dos interpretaciones. Una interpretación, una interpretación absolutamente literal, que es cuando el juez se le ocurre. Como voy a decir una cuestión que queda grabada, pero no, esto no lo voy a dejar grabado y después seguimos. A ver, pongo pausa. Bueno. Pero, ustedes conocen
las situaciones jurídicas. Y como decía Barrios de Ángeles, quien conoce las situaciones jurídicas está en mucho mejor posición para comprender cómo funciona el proceso. ¿Podrá ser racional esa interpretación que es cuando el juez se le ocurra? No, tendrá que pasar algo para que el juez pueda ofrecer la prueba de oficio del peritaje. Y eso mismo que va a pasar, va a ser lo mismo que va a suceder en todos los casos donde el juez diligencie prueba de oficio. No es nada tan particular en interpretación. No es que el juez puede disponer pericias cuando quiere, cuando se le ocurra. No. Si fuera así, ¿para qué diablos tenemos un sistema de carga de la prueba que dice qué pasa cuando la prueba no se produce? O el juez puede ser juez y parte al mismo tiempo. ¿Se acuerdan aquello que decíamos que el juez tiene que ser independiente, imparcial e impartial? No puede actuar como juez y como parte. Pero como este tema es polémico, la iniciativa probatoria del tribunal, vamos a tener una clase donde vamos a hablar sobre iniciativa probatoria del tribunal. Simplemente sepan que la ley dice que podrá haber prueba pericial de oficio. Lo que no es nada novedoso porque en nuestro proceso civil, desde mi punto de vista, lastimosamente, existe la iniciativa probatoria del tribunal. En principio, por cada pericia, el perito va a ser uno solo. Sin embargo, la ley establece la posibilidad, generalmente cuando asuntos son complejos, por ejemplo, ese caso de una muerte muy dudosa, muy compleja, en un juicio de responsabilidad médica, es posible que se haga una especie de junta médica, o es posible que se acuda al dictamen de instituciones, porque a veces la cuestión involucra varios saberes o la necesidad, pero en ese caso el dictamen igualmente va a ser uno solo. No le van a presentar 5 dictámenes por separado a los peritos. Todos los miembros de este órgano colegiado pericial le van a presentar al juez un perito. ¿Cómo se selecciona el perito? La referencia a esta ley 17.088 que solucionaba el problema de la incompatibilidad de los miembros del Instituto Técnico Forense, también nos dice que la forma de seleccionar al perito es por medio de un sorteo que se realiza en audiencia, y que se elige una terna, y en el que 3 peritos, se llama al primero, si el primero en 3 días no comparece, se lo considera renunciado, se llama al segundo, y así sucesivamente hasta llamar al tercero, y solo cuando se agosta la lista de 3 es posible realizar un nuevo sorteo. Sin embargo, la ley 19.090 incorporó una práctica que era muy común en nuestros tribunales, que es la posibilidad, en el 178 infine, que dice que si las partes estuvieran de acuerdo en la persona a designar, el tribunal estará a su elección, salvo motivos fundados. Es decir, la ley permite que las partes se pongan de acuerdo respecto de quién va a ser el perito. Y no se crean que esto es tan raro. A veces, los abogados sabemos que sobre un determinado tema hay 1 o 2 personas que son las que realmente van a poder hacer un informe pericial con provecho. Y entonces, sin saber lo que va a opinar de antemano, obviamente que en esto también hay estrategia, ¿no? Y sin pensar en cosas oscuras, ni corrupción, ni nada. Así como también los costos, ¿no? De la pericia tiene sus costos, entonces... La pericia tiene sus costos, y además de eso, Victoria, también está que muchas veces uno tiene noción sobre lo que piensa el perito sobre determinado tema, así como a veces uno tiene noción sobre lo que piensa el juez sobre determinado tema. Y esto no tiene nada de malo, eso es parte de ser un litigante diligente. O sea, es posible pactar. La doctrina se pregunta, por ejemplo, Santiago Pereira, si es posible también pactar no la persona, sino pactar la forma de designación. Es decir, no nombremos a un tercero que designa al perito. No, en vez de 3, sorteemos 4. No, en realidad oficiemos a una institución para que la institución nos diga quién va a ser el perito. Bueno, él se pronuncia positivamente, dice que la ley con esta posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo con el perito, también abre la posibilidad de elegir, que las partes elijan la forma de designación del perito. Yo con ciertas dudas estoy de acuerdo, y les cuento que en la vida forense esto es muy común. Y como todo... O sea que no está en pie de letrista ahí. En todo caso, recuerden lo que sucede cuando uno se aparta del modelo en procesal.
Si los dos se ponen de acuerdo respecto a la forma de designación y no se sigue el modelo, ¿alguno después podrá plantear la nulidad? No. Porque la causaron, porque no hay trascendencia, porque hay solo irregularidad, no hay afectación del derecho de defensa. Le iba a consultar, porque si somos piedretristas y leemos el texto expreso, dice en la persona, pero no en la forma de designación de la misma. No, pero bueno, él se plantea esa cuestión. Recuerden que la interpretación literal, para la posición del profesor Aval es la que predomina, para la mayoría de la doctrina procesal es uno de los mecanismos de interpretación de la norma procesal, en el que no se agota. No se necesita duda para acudir a los otros mecanismos de interpretación, según el profesor Aval sí se necesita duda. Bueno, estaba viendo la hora. Luego sepan ustedes que el perito, como en alguna medida está en una situación jurídica que tiene, ojo, con comillas, similitudes a la del juez, porque está, en definitiva, haciendo una actividad en relación a los hechos que involucraron las partes y va a dictaminar sobre esos hechos, está alcanzado desde el punto de vista de su estatuto por el mismo régimen de recusaciones y de impedimentos de los jueces. Y nos hacemos remisión al estatuto de los jueces. Lo que tienen que tener claro es que existe un plazo muy exiguo para manifestar la recusación de un perito, que es dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia que lo designe. Pero lo peor de todo, lo más gravoso para los abogados, es que esta designación suele darse en audiencia, y si se da en audiencia, la causal debe expresarse ahí. Por lo cual, consejo profesional, dicen el nombre de los peritos, ustedes están ahí en la audiencia preliminar con el cliente, y le dicen, ¿lo conoces? ¿Es tu enemigo? ¿Le debes plata? ¿Te debe plata? ¿Te robó a tu esposa? ¿Le robaste a la novia? ¿Entienden? ¿Tenés problema con él o con ella? Porque esa es la oportunidad. Después marcharon. Por eso también, cuando ustedes van a ir en representación como apoderados de personas jurídicas y no van a tener al cliente al lado suyo, sino que van a estar solitos, si saben que hay una pericia ofrecida por ustedes o por la otra parte, que lo tendrían que saber si son abogados diligentes, entonces tendrían que ir a la lista de peritos del Poder Judicial. Cuando les dije el sorteo, omití decirles que el sorteo se hace de una lista de peritos del Poder Judicial. Santiago Pereira se pregunta si se puede pactar que el sorteo se haga de otra lista, por ejemplo, bajo esta norma que venimos de citar. Concluye que sí. Que ustedes vayan con esa lista y le digan, che, mirá, estos son los peritos, arquitectos, ingenieros en estructura edilicia. Che, mirá, hay estos 15. ¿Con alguno de estos tenés algún drama, algún problema? ¿O con alguno de ellos tenés algún contubernio que nos pondría en una posición muy fea si sabe que yo qué sé, que es tu amigo íntimo? ¿O es tu deudor, o tu empleado? ¿O tu colega de partido político? Bueno. Cuando se pide una pericia, debe indicarse concretamente cuándo se pide, cuándo se ofrece la pericia. La pericia se ofrece en los actos de proposición, cuando se denuncia un hecho nuevo, se puede ofrecer como contraprueba en la audiencia preliminar, se podría ofrecer en segunda instancia para los casos muy circunscriptos de donde ellos fuera posible, aunque es ciertamente raro. Por ejemplo, recurso de apelación. ¿Puede ser un ejemplo como diligencia preparatoria cuando se alegan hechos nuevos? Sí, en realidad, diligencia preparatoria cuando se alegan hechos nuevos son conceptos contradictorios. Las diligencias preparatorias que todavía no vimos son procedimientos que se realizan previos a la etapa de proposición, previo a la presentación misma de la demanda en general, donde se prepara el juicio de alguna manera, por ejemplo, para adelantar prueba que pudiera perecer, o para obtener información sobre la legitimación activa o pasiva, y una forma de ellas es por medio de, muy común, por ejemplo, en el caso de humedades, por medio de inspecciones judiciales y pericias judiciales. Sí. Pero eso es más excepcional todavía. Estamos dentro del proceso principal.
Cuando veamos diligencias preparatorias vamos a ver que una de ellas es la producción de pruebas. Muy bien, Sellanes. Entonces, la parte que ofrece una prueba pericial debe indicar con toda precisión cuál es el objeto de la pericia, cuáles son las preguntas, las cuestiones que quiere que el perito dictamine. O sea, la pericia no se dispone. Se dispone pericia para que el juez dictamine sobre la responsabilidad en las humedades. Para que el juez, para que el perito. Se ofrece una pericia para que el perito determine origen de las humedades de la pared ubicada en tal lugar, con posibles consecuencias de mantenerse esa humedad por tanto tiempo, forma de reparación de esas humedades, costo para la reparación, tiempo en que será la reparación, problemas que pudieran ocasionar para la higiene y la vivienda de convivir con las reparaciones. El perito está sujeto a una regla muy similar a la regla de la congruencia. Se va a expresar sobre los puntos preguntados. ¿Comprenden? Y esos puntos preguntados tienen que estar comprendidos en el objeto de la prueba. No pueden ser ajenos al objeto de la prueba. Y miren la calificación, cómo se hace. La calificación puede hacerse que puede haber un punto de pericia solicitado que sea manifiestamente impertinente. Sin embargo, la pericia se admite. Lo que no se admite es ese punto de pericia. ¿Comprenden? Es muy específico, es una tarea quirúrgica que se realiza respecto de los hechos del proceso y de la forma en que se presentan al perito. La pericia es uno de los pocos medios de prueba, junto con el careo y con la declaración de parte en algunas hipótesis, que escapa a la regla de la preclusión. Es posible que suceda esto. Si yo ofrezco un testigo en la demanda, y el demandado ofrece otro testigo al contestar, ¿yo puedo ofrecer en la audiencia primero un testigo que me olvidé? No, porque ocurrió preclusión, salvo en la hipótesis de hechos nuevos o contraprueba, o prueba superviniente, que en la de testigos es medio raro que exista. Sin embargo, en la prueba pericial, la ley dice que la contraparte de quien ofreció una pericia puede en la audiencia preliminar señalar «me adhiero a la pericia». Lo dice el 180. La parte que solicite un dictamen pericial señalará concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar. Al conocer esa solicitud, el adversario podrá adherir a la misma agregando nuevos puntos. La verdad que la oportunidad es clarísima para el actor. Y me explico. Cuando el actor ofreció prueba pericial, el demandado, al contestar la demanda, estaba en todas condiciones de ofrecer su prueba o adherir a la del otro. ¿Es razonable entender que lo puede hacer también en la audiencia preliminar? En general se entiende que sí. El actor que no ofreció pericial, el demandado al contestar ofrece pericial, es en la audiencia preliminar el primer acto donde podría requerírsele que adhiera a la prueba pericial que ha solicitado el demandado. Pero en general la jurisprudencia es amplia respecto a que en la oportunidad de la audiencia preliminar las partes pueden adherir. ¿Y qué significa adherir? Adherir significa que el otro va a introducir nuevos puntos de pericia vinculados con la pericia que solicitó el otro. Me explico. La pericia que fue solicitada por una de las partes, el demandado, es una pericia médica. Pero resulta que en el mismo caso hay también una cuestión económica, el lucro cesante de la víctima. No podría decir, adhiero a la prueba pericial y pedido un informe de un economista sobre el estado del mercado para vincularlo al lucro cesante. No, eso no es adherir, eso es una nueva pericia. En realidad podrá incorporar nuevos puntos vinculados con los puntos ofrecidos por el otro dentro de la misma pericia. Nuevos puntos de pericia de la misma cuestión. Cuando el juez selecciona al perito, también va a fijar entonces cuáles son los objetos de pericia
por medio de la calificación de esos ofrecimientos, la admisibilidad de esos ofrecimientos, y a su vez también va a fijar el régimen de honorarios. El régimen de honorarios no lo vamos a estudiar en profundidad porque no tiene mucho sentido, pero lo que sí tienen que tener claro es que hay un principio, que quien pide la pericia la paga. ¿Mm? Y cuando se produce adhesión, la pagan los dos. Cuando lo ofrecieron los dos, la pagan los dos. Y cuando la pericia fue dispuesta por el juez, la pagan los dos, de oficio, cuando fue dispuesta de oficio por el juez. Hay todo un régimen de depósito de los honorarios, el juez le pide al perito que establezca una estimación de los honorarios, el perito estima los honorarios, se da una vista a las partes, esa vista no tiene más contenido que es de la estimación de honorarios vista a las partes, y hay una aprobación ficta de la que hay que tener mucho cuidado. Si uno no evacúa esa vista, aprobó los honorarios. Así que de la estimación de honorarios del perito, ganchos bien abiertos como abogados, evacúen la vista, más no sea para decir, me opongo, estoy pensando, porque si no dicen nada, admitieron el presupuesto de honorarios. Es una norma que se incorporó recientemente y que es ciertamente complicada, aunque muy beneficiosa para los peritos que muchas veces se veían haber realizado una tarea compleja y después no podían cobrar sus honorarios y terminaban en juicios contra las partes. Puede haber consecuencias respecto del pago de los honorarios cuando existen condenaciones en costas y costos, es decir, en los gastos casuídicos del proceso, aspecto que vamos a estudiar cuando estudiemos la función de satisfacción, es decir, las condenas accesorias en la sentencia definitiva. La práctica de la prueba, ¿cómo se realiza? Si el órgano que va a dictar que va a hacer el dictamen pericial es colegiado, la actividad se tiene que hacer en conjunto y se expide un solo dictamen pericial. Si la realización del dictamen pericial importa la realización de tareas materiales y no solamente intelectuales, esas tareas materiales tienen que hacerse en audiencia con las partes. Por ejemplo, si se va a inspeccionar para establecer si este reloj es una imitación o es real. Ese es el peritaje. Entonces va a venir un ingeniero en relojería. La inspección de ese reloj debe permitirse, habilitarse, luego, si vienen o no vienen, debe habilitarse que las partes puedan estar presentes con sus asesores en el momento en que se realiza. No va a estar el juez, pero sí las partes, para que hagan un control. Existen algunos límites a ese control, que no están regulados expresamente, por lo menos no en el CGP, en alguna otra norma sí, cuando a veces ese control pueda vulnerar otros derechos fundamentales. Hay que periciar el cuerpo de una niña o de un niño, o periciar el cuerpo de una de las partes. ¿Es razonable que esté presente el abogado de la otra parte? ¿Es razonable que esté su propio abogado? ¿Es razonable que esté el interesado? No, lo hará un médico. Podrá establecerse si es posible que esté un médico designado por las otras dos partes, que en definitiva son también personas que dentro de sus aptitudes y dentro del ejercicio de su profesión acceden a cuerpos desnudos, pero siempre que eso, o sea, se hace una valoración, una estimación, una ponderación, o sea, es necesario, depende qué es lo que se va a explorar, qué es lo que se va a periciar, cuál es la experticia que se va a producir. Así se le llama la actividad, la experticia, porque son expertos. Bueno, el juez fija finalmente un plazo en el que se debe dictar se debe establecer el dictamen, y no establece la ley qué pasa si se vence ese plazo, y en general lo que ocurre no es la nulidad, sino la exigencia de que el perito realice el encargo, y si apercibido no lo realiza, muchas veces es removido, y podrá tener responsabilidad. Era de 3 días, ¿no? No, eso los 3 días es para poder recusar al perito. El plazo, Valeria, la voy a silenciar. El plazo para realizar la pericia es un plazo judicial, lo fija el juez. Imaginémonos que se produjo
el dictamen pericial. ¿Qué pasa? Es un informe, generalmente es un informe escrito, y ese informe que hace el perito o el cuerpo o el órgano pericial lo presenta al tribunal. Cuando el juez recibe el informe pericial, percipiente o deducente, lo que hace es conferir a las partes vista, que es una vista simultánea a las partes en este momento, aunque el plazo no es común, le va a vencer en el momento de la notificación de cada una de las partes, le va a conferir vista a las partes, y las partes, dentro del plazo de la vista, pueden plantear aclaraciones, solicitud de ampliaciones. Aclaraciones es, bueno, esto que dice el perito no lo comprendo, es oscuro. Ampliaciones es, esto que dice el perito es incompleto, debe pronunciarse sobre estas otras cuestiones, además. En la práctica forense hay una confusión y por medio de ampliaciones se intentan adhesiones tardías a la pericia. La adhesión se debió haber dado antes. Se dice, no, ahora yo también quiero esto otro. Si el juez, a veces es difícil de deslindar lo que es una ampliación porque la pericia está incompleta respecto de lo que se le pidió o si realmente se le está incorporando un nuevo objeto. Imagínense qué difícil es para el juez y los abogados cuando además de lo que se está hablando ni siquiera se entiende bien porque es algo técnico. Y a su vez el técnico no entiende bien el problema técnico-jurídico de hasta dónde es ampliación y de hasta dónde es una nueva pericia. Entonces se ve de todo en la práctica en este momento. O puede plantear alguna observación, o incluso puede impugnar la pericia. Decir que impugnar la pericia es desacreditar la pericia por sus procedimientos o por sus conclusiones. Esto lo pueden hacer las partes dentro de la vista, y una vista son 3 días. Imagínense, complejo, ¿no? Un tema técnico, científico, profundo, que el juez no podía percibir, que los abogados tampoco vamos a percibir, y que tenemos 3 días para que nos explique nuestro asesor, y todavía nosotros escribir hacer un escrito que pueda impugnar, pueda plantear observaciones, aclaraciones, ampliaciones o impugnaciones. Reitero, las observaciones es simplemente hacer algunos planteos sin más pretensión que llamar la atención sobre algunas cosas del dictamen sin desacreditar. Aclaraciones es, necesito que usted me explique algo que está oscuro en su dictamen. Ampliaciones es, necesito que usted cumpla con todo lo que se le pidió. Usted se le pidió que se expresara sobre esto, esto y esto, y a usted le falta, no se expresó sobre todo. E impugnaciones es algo de mayor intensidad, es su dictamen está mal. Por los procedimientos que aplicó, por los conocimientos que aplicó y por las conclusiones a las que llegó. Pero es uno de los pocos casos. ¿Alguien quería decir algo? Escuché un sonido. No, yo me quedé pensando, entonces el perito cuando realmente no hace el informe y se le vence el plazo, ¿no tiene una sanción o algo? Porque eso a las partes sí, realmente lo están complicando. Podrá tener una responsabilidad civil si causó algún daño, y podrá tener una responsabilidad disciplinaria. La Corte podrá determinar su suspensión, su exclusión de la lista de peritos, por ejemplo, o su postergación por algún tiempo, puede tomar una medida disciplinaria, digamos. Bueno, entonces, pero este control de la pericia no solamente puede hacerse en el plazo de 3 días, puede hacerse también en la audiencia preceptiva de perito. La ley, en el artículo 183, infine dice, en todos los casos el dictamen, así se llama el informe, el dictamen será examinado en la audiencia, a la que deberá concurrir el perito, salvo que por motivos fundados. Entonces existe una audiencia de perito que es preceptiva en la ley. Sin embargo, ha existido una jurisprudencia, a mi juicio errónea, que ha dicho que esta audiencia, si ninguna de las partes la reclama y el juez no la dispone, no se hace.
y se acude en todo caso a que es una irregularidad, pero no reclamada por las partes. ¿Esto a qué lleva? A que como abogados tenemos que estar atentos a reclamar la audiencia de perito. Yo comprendo los tribunales lo que dicen es, no hubo audiencia de perito, y ahora que la sentencia de primera instancia le salió mal, me vienen a reclamar por aquella audiencia que no acaeció. Entonces dicen es una irregularidad, a veces. Pero lo cierto es que lo que tenemos que tener claro es que la posibilidad de observar, a pedir aclaraciones, pedir ampliaciones o impugnar, puede hacerse en el plazo de la vista o en la audiencia. Así que una actitud que comúnmente, una actitud conservadora que puede adoptarse es, en el plazo de la vista, presentar un escrito donde digo, solicito al señor juez que convoque la audiencia de precepto, oportunidad donde se evaluará la presentación de observaciones, aclaraciones, ampliaciones o eventualmente impugnaciones. Y de esa manera ganó mucho tiempo, porque esa audiencia va a ser dentro de ¿cuánto? Dentro de 2 meses, o dentro de 1 mes, con la agenda que lo permita el tribunal. Y en ese plazo, con mi asesor de parte, me voy a preparar mucho. Lo cierto es que si yo no evacué la vista, con Vescovi, considero, y la jurisprudencia también así lo dice mayoritariamente, no ha ocurrido preclusión, porque la ley prevé una vista y dice que el dictamen se examinará de nuevo en una audiencia preceptiva, oportunidad en que se podrán hacer las mismas actividades. Así que, posibilidad de controlar en la vista y lo haga o no lo haga, posibilidad de controlar en la audiencia. Recomendación forense, ya no tanto procesal, es en el plazo de la vista presentar, aunque sea un escrito formal, diciendo que voy a controlar en la audiencia. Y de esa manera evitan cualquier interpretación en otro sentido. Y a su vez ganan tiempo, porque van a poder llegar a la audiencia pericial con mayor información. Una dificultad, en ese caso, la observación, el pedido de ampliación, el pedido de aclaración, o la mismísima impugnación, va a ser verbal, ya no escrita. Entonces van a tener que ir muy preparados, porque es mucho más fácil impugnar algo técnico en un papelito que armé con el asesor, que hacerlo ahí, afrontando una cuestión técnica difícil de llevar adelante. Cuando se hace la impugnación de la pericia, es posible acompañar, ofrecer medios de prueba para desacreditar las conclusiones de la pericia. No es una ventana para hacer ingresar prueba que ya se me ha precluido, sino que el objeto de esa prueba debe ser la impugnación de las conclusiones de la pericia, no la incorporación de la prueba de otros hechos que yo dejé perimir la oportunidad en el proceso. Por ejemplo, el perito dice que sus conclusiones se basan en los más modernos desarrollos científicos sobre la forma de contagio del coronavirus. Y cita una revista donde dice, y además me baso, entonces ustedes van, consiguen esa revista científica, la traen al proceso y le dicen, mire, señor juez, impugno la pericia. El perito dice que la revista más moderna sobre este tema dice A, acá está la revista, mire, dice B. Y muchas veces se acompañan dictámenes de expertos privados, de los mal llamados peritos de parte, que no son pruebas, que son alegaciones, pero que brindan cierta seriedad o posibilidad de entendimiento de esa alegación. Muy difícilmente van a encontrar una sentencia judicial que diga que se basa en los informes de los peritos de parte, pero ciertamente sí tienen poder convictivo como elementos para darle seriedad a la impugnación. En la impugnación ustedes simplemente pueden intentar desacreditar las conclusiones de la pericia, y esa impugnación no va a dar lugar a ninguna resolución interlocutoria sobre ese aspecto. Porque, por ejemplo, pueden querer prevalecerse de las reglas de la carga de la prueba. Luego. Sin embargo, a esa impugnación también pueden acompañar el pedido del diligenciamiento de una nueva pericia. Y esta es una excepción a aquello que habíamos visto al principio de la clase, de que es solo una pericia por objeto a aprobar por parte. Pueden, con la impugnación, pedir la reiteración de la pericia por otro perito. Ya sea que la pericia la hayan pedido ustedes,
o ya sea que la pericia la haya pedido otra parte, o que la pericia haya sido dispuesta de oficio por el juez. Y en mi criterio, este es un derecho subjetivo perfecto. Ustedes tienen derecho a esa pericia y el juez se las tiene que dar toda vez que hayan impugnado. No hay libertad del juez para decir sí o no. Por la redacción del 183. Dice, también las mismas oportunidades, las partes podrán impugnar las conclusiones aportando las pruebas de impugnación o solicitando la realización de un nuevo peritaje por una sola vez. Y remite al 172.2, que es el que nos decía que la pericia es una sola, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma. Ergo, si se produce la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma, considero que existe el derecho a la realización de una nueva pericia. Sin embargo, desde un punto de vista forense, les aclaró que esta visión no es la visión de todos los tribunales, y que muchas veces lo que se requiere es que exista una impugnación seria. El juez no va a decir si tiene razón o no cuando impugna, pero si usted impugna diciendo dos pavadas, o simplemente diciendo, impugno, quiero otra pericia, probablemente usted ponga en riesgo esa situación jurídica. Y lo recomendable es impugnar dando razones serias, acompañando un informe de un experto, acompañando alguna prueba, como el ejemplo de la revista que citaba el perito, y la revista decía exactamente lo contrario. Se trata de la desacreditación de los fundamentos y conclusiones del peritaje. No se trata de la desacreditación de la honorabilidad, o independencia o imparcialidad del perito, pero sí puede apuntar la impugnación a desacreditar los conocimientos o la experticia del perito, sin decir que no es honrado, sin decir que no es independiente o que no es imparcial. Sí puede decirse claramente ha demostrado que la tarea que tenía que realizar no está de acuerdo a su incumbencia, y bueno, habrán distintas formas de acreditar este tema. Aquí vieron que la etapa de producción y de impugnación se conectan. Luego, esto es como cuando uno filma un espejo que ve otro espejo dentro de otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, hasta el infinito. No, no, no. Este nuevo dictamen podrá ser observado, podrá pedirse aclaraciones, podrá pedirse ampliaciones, pero no podrá seguirse la cadena hasta el infinito de impugnarlo, 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 pedir otro, pedir otro, pedir otro, pedir otro, hasta la eternidad. No, ese no es el sentido de la ley. Finalmente, para ir culminando, les pregunto, ¿y cómo se valorará? ¿Cómo será la etapa de valoración de la prueba pericial? A ver quién leyó alguna cuestión. ¿Qué piensa? Porque vieron que es esto medio raro, ¿no? El juez para percibir un hecho, o el juez para poder sacar conclusiones sobre las causas o consecuencias de un hecho que requiere conocimiento artístico, científico o técnico, convoca a un perito. Entonces, ¿cómo será la valoración? Steneri, que Franco ya habló un par de veces, vamos a dar la oportunidad a Verónica. A ver. En este caso, el tribunal tiene que asumir las conclusiones del perito, porque por algo se lo llama. Steneri, hoy no leyó. ¿No? Hoy lo razonó, porque usted lee mucho y yo soy muy consciente de eso. Pero hoy solo lo razonó y cayó en la trampa. A ver, Ludueña. ¿Ludueña? ¿Ahí se me escucha? Se la escucha perfectamente, Antonella. Sí, yo leí, por ejemplo, cuando dice lo de aval, eso de que se va a seguir se valora según las reglas de la sana crítica. Efectivamente. ¿Y eso qué quiere decir, Antonella? Y sí. Es la que dimos las reglas generales, por así decirlo, los principios no. O sea, la regla general, y si no, está por el mandato legal, o por acuerdo de parte. Muy bien, se aproximó Antonella. Franco. Es seguir un criterio medio, ¿no? Es muy difícil que se aparten de lo que diga un perito, primero que nada porque para algo piden la pericia y se supone que son entendidos en el caso y saben más que el juez. No, de todas formas no es totalmente vinculante. Yo había leído lo mismo y de hecho lo había puesto en el chat anteriormente, de que se tiene que manejar según las reglas de la sana crítica, y entiendo lo mismo. O sea, es muy difícil que el juez se aparte de una prueba pericial, pero no es vinculante, no tiene que fallar en base a lo que diga el perito. Muy se bien. entiende que es
Es una, digamos, encamina la decisión, pero no pone el punto final. Muy bien. Sería como un auxiliar también, ¿no? Como Sí, algo que claro, se es puede un auxiliar apoyar. del tribunal. Cabeza. Hablaban de la sana crítica, que básicamente es por el razonamiento, pero también hablaba Val de que pueda haber oportunidades y ahí sería por la prueba tasada. Sabe que no le escuché. Cuando hubiera un árbitro, hablaba de árbitro. Ah, bueno, ahora vamos a ver esto. Bueno, en general, la regla general, todos fueron bien rumbeados, salvo Stenery que cayó en mi maldad, en mi trampa. La cuestión es así. La prueba pericial se valora conforme al régimen general de valoración según la sana crítica. Cuando veamos la valoración, en general vamos a ver que la sana crítica es un criterio que se compone por las reglas de la experiencia y de la lógica. Las reglas de la experiencia es un criterio de normalidad, de lo que normalmente ocurre. Las cosas no caen para abajo, las cosas no caen para arriba, perdón, las cosas caen para abajo. El agua moja, lo seco no moja. Es un criterio de normalidad. El juez aplica en sus razonamientos un criterio de normalidad. Y un criterio lógico. Existen varias reglas de la lógica que, aunque las sepamos circunstanciadamente o no, son las que aplicamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Es decir, la pericia, el dictamen pericial, no está alcanzado por un régimen de prueba tasada, es decir, no vincula al juez con ningún efecto imperativo del cual el juez no pueda librarse. Es una prueba más. Ciertamente, como decía Franco, es bastante complejo de entender cómo puede ser que el juez no podía percibir este hecho porque era un hecho técnico, científico o artístico, o no podía conocer sus efectos o sus consecuencias por ser un hecho de esa naturaleza, y cómo puede ser ahora que este profesor me venga a decir que el juez lo necesitaba, pero resulta que luego cuando dicta la sentencia se puede apartar. Pero con un ejemplo lo van a poder comprender. Con el mismo ejemplo que vimos hace un rato. Imagínense que el perito dice que su dictamen se basa en los desarrollos más modernos de la revista Doxa, no sé cuánto, de Holanda, sobre el coronavirus o lo que diablos fuera, y que él está reiterando las conclusiones de ese cuerpo científico universalmente admitido. Y la contraparte viene, impugna la pericia y dice, no, mire, señor juez, mire la revista Doxa, donde cita una parte donde están citando las conclusiones descartadas por la comunidad científica. Se equivocó el perito. Y no ofrece contraprueba porque las reglas de la carga de la prueba le favorecían. Si ese hecho no se confirmaba, el otro sucumbía en la incorporación del dato fáctico al proceso. En ese caso, ¿les parece que el juez se puede apartar o no del dictamen? ¿Es conforme a la lógica y la experiencia que es correcto un dictamen que se basa en conclusiones que afirma son el estado de la ciencia en una revista, cuando le traen la revista, y esas son las conclusiones que el propio artículo dice que descarta? No, ¿verdad? No es conforme a la lógica, ¿o sí? No. No. Entonces eso demuestra que es posible la aplicación de la sana crítica. Y hay otros ejemplos que lo demuestran. Es posible que exista, como ya vimos, más de un dictamen pericial. El dictamen primero y el dictamen de impugnación. O que exista un dictamen a pedido de la parte actora y algunos puntos del dictamen a pedido de la parte demandada que causan cierta neutralización de las afirmaciones a las que llega el perito. Entonces, no siempre, el juez puede encontrar errores lógicos, contradicciones, afirmaciones científicas contrapuestas rotundamente por otros elementos indubitables en el proceso, por ejemplo, este caso donde se afirma que lo que dice está en base a un libro y el libro dice que lo que él afirma es lo incorrecto, y el juez puede llegar a entender eso, cualquier persona con lógica y experiencia puede llegar a entender ese aspecto. Así que no es prueba tasada. Por supuesto, que en el 90% de los casos va a existir una coincidencia. Incluso existen unos criterios que la Suprema Corte ha establecido. Hay un trabajo del profesor Fernando Soa, que yo voy a tratar de conseguirlo, creo que lo tengo escaneado,
y le voy a pedir autorización al profesor, hay unos criterios que estableció una corte, creo que, yo no me acuerdo si de Estados Unidos o de Francia en este momento, que está muy bueno, son como un test para ver cuáles son los casos donde uno se puede apartar del dictamen pericial. Y son casi siempre problemas de lógica o contradicción del peritaje con otros medios de prueba. Porque el sistema de valoración general del código, que vamos a estudiar después, es el de la sana crítica y el de la valoración individual, pero a su vez global de los medios de prueba. No se dicta sentencia mirando solo un medio de prueba, solo un testigo, solo la pericia. Bueno, ¿alguna pregunta sobre prueba pericial? Yo tengo una duda, profesor. Cuando usted habla de la impugnación del 172.2, ¿usted leyó otro del que yo tengo, puede ser? ¿Es el 172.2? La impugnación está regulada en el 183 y tangencialmente en el 172.2, pero está más regulada en el 183. Observaciones al dictamen. En el 172.2 solo dice, el dictamen es uno solo, salvo en el caso que lo impugnen. Y después la impugnación está regulada en el 183. Habla de lo penal y demás. No la logro escuchar, cabeza. No se modificó ese. Cabeza, de repente escriba ahí en el chat. Porque sabe que se la como que lo que usted no, cabeza, no se la escucha. Si de repente nos copia ahí en el chat la duda que tiene. Bueno, vamos a ver ahora un segundito, vamos para atrás, lo que había planteado Camila Martirena. A ver, vamos a ver este texto de aval. Oportunidades en las que puede proponerse o disponerse de oficio de las pruebas. Yo he entendido que sería bastante más lógico, ajustado a la igualdad de buena fe, el principio de economía, que no se impusiera a las partes ofrecer medios de prueba en la demanda de contestación. Sí, es un planteo de ley ferenda. O sea, un planteo no de la ley que estamos vigente. Conforme a la teoría general del proceso, principalmente en la visión garantista, el momento de afirmación y el momento de resistencia no debería coincidir con el momento de ofrecimiento de prueba. Por ejemplo, esto Humberto Briceño Sierra así lo decía, lo dice Alvarado Belloso en Argentina, y de alguna manera lo está diciendo Alejandro Aval en ese texto. Lo que dice, no, que A afirme, que B resista, y los dos conociendo cuáles son los hechos controvertidos, entonces después vengan a ofrecer prueba, como en alguna medida se produce en el proceso anulatorio en el TCA. Sin embargo, en nuestro medio se tiene la visión contraria, y se considera que nuestro proceso es a cartas vistas, y que esto es conforme a la buena fe, y que desde el arranque mismo del proceso todo el mundo muestra lo que tiene, muestra las pruebas. La crítica que se hace a la visión que predomina en nuestro medio, por ejemplo, que es la visión de la profesora Selva Cret y de la mayoría de la cátedra, la crítica que se le hace a esa visión es que es como una visión muy pura, pero que tiene un problema, que en realidad quien juega a cartas vistas es el actor, que afirma y despliega todos los medios de prueba que tiene. Y el demandado, a la hora de resistir, está ciertamente en una posición más cómoda, porque va a ver qué resiste, qué admite o qué no, conforme a las debilidades que ya se le presentan que tiene el actor en su afirmación. Si el actor sabe que algo es verdad, pero si el demandado sabe que algo es verdad, pero el actor fue muy pobre en los medios de prueba que ya adelantó para acreditar ese extremo, probablemente resista el punto, diga que no es verdad, porque va a beneficiarse de las reglas de la carga de la prueba. Pero es algo que de pronto, después que veamos carga de la prueba, van a poder comprender mejor. Sí, porque en realidad es que lo que yo quería entender es que si en esa contraprueba, en ese momento es cuando... Pero no está hablando de la contraprueba, ahí no, Martirena, ahí Aval no está hablando de la contraprueba. En ese párrafo Aval de lo que está hablando es que a él le parecería que el sistema sería mejor si no coincide la etapa de alegación o resistencia con la etapa de ofrecimiento de prueba, que tendría que venir después. Pero es un comentario de ley ferenda, no es nuestro sistema. Sí es el sistema en parte del proceso anulatorio que ustedes van a estudiar de los actos administrativos definitivos en Procesal 2 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Yo creí que lo que él quería decir que en esos momentos era la oportunidad legalmente prevista. Antes viene hablando de la contraparte, termina y ahí hace una crítica al sistema. Pero no se preocupen ustedes, no es una cuestión para el grado. Incluso me llama la atención que lo haya puesto en el manual, pero bueno, Aval es ciertamente un profesor de corte garantista. Van a ver ustedes que es muy curioso, casi todos los procesalistas abogados son garantistas, y casi todos los procesalistas jueces son más activistas. Es una característica como que cada uno le cabe el sayo que usa todo el tiempo. Prueba de libro de comercio, no lo vamos a ver. Ustedes lo van a ver con más profundidad en derecho comercial, porque es algo absolutamente excepcional y más vinculado a derecho comercial, que ahí lo van a estudiar. Ustedes todavía hay muchos conocimientos de derecho comercial que no tienen, y sería como navegar medio en arenas movedizas. De hecho, el código lo que hace es remitirnos al régimen sustancial. Y ustedes van a tener una materia donde van a estudiar eso, sin perjuicio que pueden consultar los manuales en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre prueba pericial? ¿No? Bueno. Estamos terminando de corregir la segunda actividad, que no era de presentación obligatoria, pero que igual la vamos a presentar. Tuvimos alguna dificultad para terminar, pero yo creo que miércoles seguramente ya se la vamos a estar distribuyendo la corrección con la calificación. Ya tenemos la calificación, pero estamos revisando la corrección. El día miércoles vamos a ver inspección judicial y reproducción de hechos, prueba por informe y declaración de parte. El día miércoles la clase se va a desarrollar a las 16 horas, no a las 18 horas. Yo lo lamento, pero tengo un compromiso personal ineludible y no puedo desarrollarla a esa hora, y prefiero dar la clase y no dejarla sin dar. De todas maneras, va a quedar el video, como siempre, que ustedes pueden consultar en YouTube, y voy a estar más que abierto, más que lo que cotidianamente trato de estar, para evacuar las consultas que puedan quedar. Otra novedad. El día 1 de mayo es feriado, pero la verdad que en estas circunstancias en las que estamos, dan medio lo mismo si es feriado o no es feriado, por lo menos para mí. Así que yo el 1 de mayo voy a dar clase. Obviamente no hay asistencia obligatoria, nunca la hubo en este sistema, pero el viernes 1 de mayo a las 18 horas vamos a tener clase. Y en esa clase vamos a ver valoración de la prueba y carga de la prueba. Aquel que siente que es un día muy especial en el que se quiere honrar a sí mismo o a sus pares, o quiere participar de alguna celebración, no hay problema, están en todo su derecho. Lo que hacemos es, va a quedar el video grabado y voy a estar más que abierto para evacuar las consultas que ustedes quieran realizar. Y recuerden que el sábado que viene tiene el vencimiento de la actividad. El sábado a las 23:59 se caduca la oportunidad de presentar la actividad. ¿Alguna duda? ¿Y va a dar clase, profesor, en la semana que viene? Que es supuestamente a la que corresponde a los exámenes, sí. Sí, claro, si no hay exámenes. Sí, no corre la suspensión. No, porque hay algunos que sí, que lo han suspendido. Ah, bueno. Pero está. Muy oportuno, pero a ver, la razón de esa suspensión no se vincula con algo que no va a pasar, digamos, que es tener exámenes en este momento. ¿Tá? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, a estudiar, a leer estos... ¿Puedes repetir los temas del miércoles? Claro que sí. Inspección judicial... ¿A las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde. Inspección judicial, reproducción de hechos y declaración de parte. Y el día 1 de mayo, aunque parezca curioso, vamos a ver valoración de la prueba y carga de la prueba. Y luego vamos a ver iniciativa probatoria del tribunal, que me gusta verlo en forma independiente porque es un tema
más interesante, como para que charlamos, debateamos, hagamos un debate, tengamos un intercambio. Dije también prueba por informe, sí, disculpe. Clase que viene entonces, prueba por informe, inspección judicial, reproducción de hechos, declaración de parte. Subsiguiente clase, valoración y carga de la prueba. Excelente. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda? Gracias. ¿No? Sí, en la parte, seguramente ya se habló esto, pero seguramente, no sé, no lo escuché, pero en EVA me parece como que caducó el plazo. Ah, bueno, lo voy a extender, discúlpeme, se ve que yo no lo toqué todavía, pero quédese tranquilo que ahora dentro de un rato yo lo extiendo y va a quedar hasta el sábado de la noche. Vale, perfecto, muchas gracias, profesor. No, por favor, gracias por avisarme. Bueno, muchas gracias a los profesores, a los estudiantes, nos estamos viendo entonces. Recuerden, los que puedan, el miércoles a las 16 horas. ¿Ok? Pasen bien, chau chau. Gracias, chau.